Lehendakariak 2025ko lehen bilera honetan, datozen aste eta hilabetetarako lehentasunak eta konpromisoak helarazi dizkigu. Gobernuaren lehen 6 hilabeteko balorazioa egitean, lehendakariak berak adierazi zuen moduan, erritmoa bizkortu egin behar dugu eta gizartearen beharrei erantzunak ematen jarraituko dugu. Lehentasun horiek 3 ardatzetan zehatz ditzakegu. Lehenik eta behin, herritarrentzako funtsezko zerbitzuak indartzea, zerbitzu publikoetan sinesten eta horiek defendatzen dituen gobernu baten nortasun ikur gisa. Jaurlaritzak erabateko konpromisoa du, elkarrizketa eta elkar ulertzea bultzatzeko, lankidetza zabaltzeko, hala nola osasun mailan edota etxebizitzaren aldeko itun sozialean. Etxebizitza foroa urtarrilaren 22an bilduko da, eta lehen aldiz eta lehendakariak ere parte hartuko du foru horretan. Bilera horretan, lehentasunezko 3 lan ildo planteatuko dira. 2006ko lurzoruaren euskal legearen betetze maila eta balorazio edo ebaluazio bat egingo da, industrializazioa eraikuntzaren sektorea modernizatzeko bektore gisa, eta berrikuntza, lankidetza eta finantzaketa publiko-pribatuko ereduetan. También este primer mes de año se va a reunir la Mesa de Salud nuevamente, para ser más concretos el 29 de enero. Y el objetivo será abordar en esa reunión temas como las estrategias en los ámbitos de salud y la demanda de la ciudadanía, la calidad y la seguridad del sistema, la situación de los profesionales, el sector sanitario como creador de valor y crecimiento o la modernización de las infraestructuras sanitarias. En segundo lugar, diseñar e invertir en el futuro en las transformaciones que representan la Euskadi berria que proponemos. Así, vamos a seguir favoreciendo la transformación digital, verde y social de nuestro país. Y con relación al ámbito económico, la previsión del crecimiento que prevemos para Euskadi nos la detallará más tarde el vicelehendakari, segundo y consejero de Economía y Trabajo y Empleo, Miquel Torres. Pero el lehendakari también ha querido subrayar el reto prioritario de mejorar las condiciones de vida de la juventud, asegurar a la juventud vasca las oportunidades que merece, es un objetivo prioritario y compartido de país. Y en tercer lugar, reforzar nuestro sentido de comunidad y muy especialmente fortalecer institucionalmente Euskadi. Estamos comprometidos, nuestro departamento especialmente, en lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Y les puedo asegurar que seguimos trabajando y trabajando discretamente en el seno de la Comisión Bilateral Euskadi-Estado. Como ustedes saben, estamos cerrando los detalles, a su vez, de la transferencia de los permisos de trabajo para personas extranjeras y también estamos avanzando en las otras materias que tenemos encima de la mesa, como son el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria que está en Baracaldo, en temas de meteorología o en salvamento marítimo. El Gobierno vasco ha planteado y planteará la transferencia correspondiente a la Seguridad Social en todas las reuniones que mantenemos. Es nuestra obligación cumplir los compromisos y llegar a un acuerdo y además creemos que ese acuerdo será posible y será beneficioso para ambas partes. Hori da beraz, lehendakariak aurtengo lehen seilekoari begira zehaztutako lehentasunen esparrua eta gobernu programan jasotako ekimen guztien 50% gutxienez abian jartzeko helburuare ezarri dugu. Dakizuenez, lehendakariak ere kezka handia badauka migrazioaren gaiarekiko eta kezka handia dauka dagoen desadostasun eta konpromiso faltagatik. Horregatik, Kanarisetako presidentearekin batera, urtarrilaren 2an, gutun bat bidali genien gainontzeko erkidegoei proposatu dugun adingabeen barne planaren edo harrera planaren zehaztasunak helarazteko. Plan horretan banaketa koordinatua eta justua defendatzen dugu. Ceutak eta Amnistia Internazionalek proposamenaren edukiarekiko interesa agertu dute dagoeneko eta gure asmoa da babes horiek zabaltzen joatea. Horretarako, garapenerako gobernuz kanpoko erakundei ere proposamena zabaltzen ari gara, plana ezagutarazteko eta babes gehigarri horren bila. Además, entre los acuerdos aprobados hoy en el Consejo de Gobierno, destaca la prórroga de colaboración entre el Gobierno vasco y el Consejo de Seguridad Nuclear,
en materia de emergencias radiológicas para los próximos 4 años. Este convenio pone en valor la cooperación en la planificación, la implantación y mantenimiento del Plan Vasco de Emergencia Radiológica y además prioriza la colaboración entre ambas instituciones en materia de recursos y de experiencia operativa. Hitzarmenak aurreikusten duenez, larrialdi erradiologikoen kasuan, haien zuzendaritza eta kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren eskumena bada, larrialdi erradiologikoko euskal plana aktibatuko da eta biztanleria babesteko egokitzat jotzen den erantzun mailan. Jaurlaritzak kontutan hartuko ditu segurtasun nuklearreko kontseiluak herritarrak babesteko buruz emandako gomendioak eta etengabe egongo da harremanetan erakunde horrekin larrialdiak irauten duen bitartean. Baita ere, jarduera koordinatzeko eta behar den informazio guztia trukatuko da. Segurtasun nuklearreko kontseiluak bere aldetik, arrisku erradiologikoa izan dezaken edozein istripuren berri emango dio berehala Eusko Jaurlaritzari. Eta orain bai, Torres jauna, zure hitza nahi dezunean. Eskerrik asko, María. Egun on denoi, eskerrik asko zuen presentziagatik. Lo primero, sumarme a los deseos que la portavoz del Gobierno ha hecho para todos ustedes y también para todos los ciudadanos y ciudadanas vascas en este nuevo año 2025. Comentábamos antes de entrar que coincidimos en la primera rueda de prensa del nuevo Gobierno y volvemos a coincidir en la primera rueda de prensa de este año 2025, con lo cual esperemos que la trayectoria sea igual de buena que hemos continuado hasta ahora. Bien, la idea era presentar el último informe trimestral del año 2024, que como ustedes saben hace referencia al tercer trimestre del año 2024, un informe donde además de realizar un análisis de la situación económica actual, también vamos a dar a conocer la actualización de las previsiones económicas del Gobierno vasco para el año 2024 y 2025, es decir, el nuevo escenario macroeconómico. La economía vasca creció el 1,8% en el primer trimestre del año 2024 en tasa interanual, es decir, respecto al mismo trimestre del año anterior, igualando el dato de crecimiento del segundo trimestre, un dato que coincide plenamente con la previsión que hizo el Departamento de Economía, de Trabajo y Empleo el pasado mes de octubre, en el que dimos a conocer que la economía vasca creció un 1,9% los 9 primeros meses del año 2024 y que se encuentra muy por encima de la tasa de variación que se ha estimado para la zona euro, que es de un 0,9%, y para la Unión Europea del 1%, es decir, que crecemos el doble de lo que crece la zona euro. Sin duda, este trimestre, como el conjunto del año 2024, pues ha venido marcado por la ralentización del dinamismo de la industria vasca, una industria que está contribuyendo poco a nuestro crecimiento, pero no por la falta de fortaleza de la misma, sino por el propio contexto europeo, que está motivado por la debilidad de aquellos países que son el principal destino de nuestras exportaciones, fundamentalmente en Europa, los diferentes países europeos y entre ellos especialmente Alemania, que sufre ya varios trimestres de crecimiento nulo. También decir que otros mercados, como son el francés o es el italiano, pues está de alguna forma ganando parte de nuestras exportaciones, y así como Alemania exportábamos el 14% de nuestras exportaciones en el año 2024, ahora donde más exportamos es a Francia, y eso supone que hemos desviado parte de esas exportaciones ante la ralentización del mercado alemán a otros países, y eso también pone de manifiesto el dinamismo de la industria vasca de buscar nuevos mercados. Aún así, la industria vasca sigue generando empleo, que es muy positivo, lo que indica que las empresas consideran que es una debilidad que es pasajera y que seguramente se podrá recuperar. Y el sector que más está tirando en nuestra economía es el sector servicios, algo ya también conocido, seguido también por el de la construcción, que ha tenido notables síntomas de mejoría durante el tercer trimestre. Desde el punto de vista de la demanda interna aumentó en un 2% en el tercer trimestre y sigue siendo el principal motor de la economía vasca. Como bien saben ustedes, sus dos componentes, el gasto en el consumo final y la formación bruta de capital, presentaron incrementos del 1,9% y del 2% respectivamente. Si desagregamos aún más este crecimiento dentro del gasto de consumo final, destacar que el consumo de las administraciones públicas se mantiene en un ritmo estable de crecimiento de un 2,2%, y dentro de los componentes de lo que es la formación bruta de capital destaca, y además muy considerablemente, la inversión realizada por nuestras empresas en bienes de equipo, es decir, que siguen modernizándose, que repuntó hasta un 2,3%, dato a destacar teniendo en cuenta pues, las incertidumbres que condicionan las decisiones de las empresas, incertidumbres geopolíticas, costes de financiación, costes de energía, fragmentación de las áreas económicas, pero sin embargo las empresas vascas siguen confiando en esa recuperación del mercado y siguen apostando por modernizarse y hacer nuevas inversiones en las mismas. Es decir, a pesar de las dificultades que las empresas están detectando en las exportaciones, esa ralentización evidente que comentaba antes, no se están retrayendo en dos indicadores relevantes. Primero de ellos, el empleo. Las empresas siguen contratando trabajadores y no se están desprendiendo de esa mano de obra cualificada y formada que tienen. Y en las inversiones también están apostando por su incremento y su futuro.
Por su parte, también el consumo final de los hogares también se encuentra en niveles importantes, cercanos al 2%, un 1,9%, reforzando lo que es la confianza de las familias en la situación económica. Así pues, una vez que conocemos estos datos desglosados de las cuentas económicas del tercer trimestre y además actualizadas por las hipótesis del contexto socioeconómico en función de la información que disponemos más reciente, este departamento ha elaborado ya el nuevo escenario macroeconómico para este año 2024 y para el año 2025. Respecto al año 2024, el nuevo escenario varía muy poco respecto al anterior, en la línea de la revisión de las estimaciones de crecimiento en nuestro entorno, tanto en Europa como en España, ya que, como bien saben ustedes, en Europa se ha revisado también ese crecimiento, esa previsión del 1,5 al 1,3 a la baja de crecimiento para la zona euro y también en España del 2,5 al 2,3 de crecimiento. Pues bien, en ese entorno económico menos expansivo en la zona euro y también en España se traduce en un saldo exterior menor también para la economía vasca, propiciada por ese menor ritmo de las exportaciones. Ese nuevo escenario estima que el crecimiento de la demanda interna para el año 2025 va a ser similar a la previsión que teníamos ahora en octubre, del 2,1, pero el saldo exterior va a restar una décima al crecimiento del PIB, que ahora se situará en el 2%, una décima por debajo de la estimación que hicimos en octubre, como he dicho antes, condicionada por el escaso ritmo de exportaciones, mientras el contexto europeo, especialmente Alemania u otros países europeos, no recuperen ese poder que tenía respecto a nuestra industria exportadora. Es importante destacar que los componentes de la demanda interna se consolidan respecto también al año anterior y así ahora anticipamos que el crecimiento del consumo privado en Euskadi será de un 2%, similar al del conjunto de la economía, y de un 2,4% de la inversión, que crece respecto a las previsiones que teníamos anteriormente. Y como he expresado anteriormente, el hecho de que la inversión crezca por encima del consumo da robustez al modelo de crecimiento futuro de Euskadi. El crecimiento esperado también para los servicios va a ser importante, de un 2,1%, mientras que el de la industria es del 1,4% y la construcción del 2,2%. Como podemos ver, la diferencia entre el sector más dinámico, que es la construcción, y el más moderado, que es la industria, no llega apenas a un punto porcentual, por lo cual también se debe considerar que el crecimiento de la economía no depende de la buena marcha de uno u otro sector, sino que se apoya a todos uno en otro y conjuntamente suman para que nuestro Producto Interior Bruto siga creciendo. Destacar igualmente el empleo, que va a seguir creciendo en torno a un 1,4% en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo y en un 1,3% en términos de personas ocupadas según la PRA. Ello va a hacer también que la tasa de paro se reduzca ligeramente hasta un 6,9% en media anual, pero con un cuarto trimestre del 2025 en el que de alguna forma se puede esperar una tasa menor, pero bueno, eso será en función de la demanda externa y también de cómo evolucione el mercado. Como ustedes saben, hemos terminado también este año 2024 con unos magníficos datos en los que se refiere a la generación de empleo. Hemos ganado 1.613 nuevos afiliados a la Seguridad Social, logrando un máximo histórico de cotizantes de 1.024.511 personas afiliadas a la Seguridad Social y una reducción del paro según los datos registrados en el Servicio Público Vasco de Empleo, Lanbide. El empleo ha crecido y seguirá creciendo a buen ritmo. En el tercer trimestre, el número de puestos de trabajo a tiempo completo aumentó en un 1,6% en tasa interanual y se estima que había casi 15.800 puestos de trabajo más que en el mismo periodo que en el año 2023. Es relevante además destacar que, aunque una parte de esos puestos se concentraron en el sector servicios, también la industria y la construcción han aumentado en empleos netos de una forma importante. Esa información, que además ya está publicada sobre el mercado de trabajo en el cuarto trimestre, confirma que la generación de empleo se ha mantenido en ritmos muy similares a las del tercer trimestre. Se han registrado 57.500 nuevos contratos, un 5,7% más respecto al año anterior, de los que un 20% han tenido un carácter indefinido. Y, por tanto, como conclusión, la evolución del PIB, que ha sido en este tercer trimestre de un 1,8%, y del empleo, que ha sido de 1,6%, en el tercer trimestre pues deja una ganancia de productividad positiva, pequeña, en el orden de 2 décimas, pero una ganancia de productividad en nuestro mercado. Como conclusión final a todos estos datos, teniendo en cuenta que la previsión para el año 2024, que ya está terminando, que ya ha terminado, es de un crecimiento del 1,9% y que cumpliremos las expectativas que a principios de año establecimos, la tasa prevista para el 2025, se ha mencionado 2%, sugiere que el ritmo de crecimiento de la economía vasca se ha estabilizado en ese entorno, que supera ampliamente el incremento de la zona euro y que consideramos que, a pesar de las dificultades del sector exterior, es una zona de crecimiento estable y sostenida en el tiempo. Si hacemos un análisis de lo que son los datos de crecimiento mundial, incluyendo todas las economías, se dan niveles de crecimiento entre el 3 y el 3,5% y, por tanto, mantenernos a lo largo de ese tiempo en crecimientos de un 2% aquí en Euskadi, cuando formamos parte de la Unión Europea, cuyo nivel de crecimiento medio no llega apenas al 1%, es una cifra y un indicador importante para el nivel de desarrollo de nuestro país y, por tanto, de la fortaleza de nuestra economía, a pesar de las incertidumbres que existen y que, por supuesto, van a existir en un futuro cercano.
Además, el crecimiento de la economía española en su conjunto es importante, como bien saben ustedes, es superior a la de Euskadi por el tirón del sector servicios y especialmente del turismo, que tiene mucho más peso relativo que el que tiene aquí en Euskadi, pero eso es también bueno para Euskadi, porque es el primer mercado para nuestros productos y servicios que se está compensando, aunque no sea en su totalidad, por la falta de dinamismo europeo. Por tanto, que crezca España mucho es importante también para que Euskadi siga creciendo. Y una última reflexión que creo que es importante, y todos sabemos que el crecimiento del PIB es importante para un país, pone de manifiesto el dinamismo económico que tenemos, pone de manifiesto la productividad también que tenemos, pero también es importante que el nivel de bienestar de una sociedad sea percibida también por este incremento del Producto Interior Bruto, ya que ese incremento de la mejora de la sociedad o esa percepción que tienen que tener las sociedades ya no solo se tiene que medir en incrementos de Producto Interior Bruto, sino que hay otros factores que también inciden en el grado de satisfacción de las personas. Factores como el reparto de la riqueza, medido en términos de porcentaje de población en riesgo de pobreza, el PIB per cápita que tenga cada uno de los ciudadanos o el desarrollo de nuestra sociedad más justa, más inclusiva y más igualitaria, tienen que ser indicadores que, aunque igual son más cualitativos, muchas veces son más percibidos por los ciudadanos vascos que las grandes cifras macroeconómicas. Por tanto, que crezca el PIB es bueno, pero también la redistribución de la riqueza y hacer una sociedad mucho más justa, pues también es importante para que la sociedad de alguna forma perciba que esos crecimientos económicos llegan de una forma igualitaria a todos los ciudadanos y ciudadanas. Iruditzen baldin zaizue galderaren txanda irekiko dugu, anatzetik, Rodri? Bai? Sí, consejera. Para este 2025, el contexto europeo, ¿cómo cree que va a evolucionar? Esa ralentización, sobre todo en Alemania, ¿cómo va a afectar a la economía vasca? Y luego una segunda pregunta, aprovechando. Varios sindicatos han registrado hoy una ILP para pedir que Euskadi reclame la capacidad de legislar un salario mínimo. ¿Comparte esa petición? ¿Cree que esa puede ser la vía para que se establezca esa base? Bueno, primero, la primera pregunta referente al contexto europeo. La verdad es que el contexto geopolítico europeo no es nada halagüeño para una estabilidad económica. Indudablemente, si ponemos en comparación el contexto europeo con el contexto vasco, seguramente pocos contextos políticos hay tan estables como el que vivimos en Euskadi. Y la verdad es que la situación geopolítica que se está dando en Europa, veremos lo que pasa en Alemania dentro de unos meses con unas nuevas elecciones, pues indudablemente no generan un grado de confianza importante para que la economía de alguna forma se asiente, ¿no? Pero a pesar de ello, yo creo que el trabajo que está haciendo la industria vasca, la economía vasca, es una industria que de alguna forma apuesta por el futuro europeo. Estamos también aumentando cada vez más nuestras exportaciones a otros países que ya no son europeos, con lo cual también están buscando nuevos mercados, pero indudablemente el gran referente exportador para nosotros, para nuestra industria, es Europa. Por tanto, todo lo que sea una estabilidad política va a traer también una estabilidad económica y un crecimiento económico. Y ahí la Unión Europea yo creo que tiene que hacer un gran trabajo en el que todos tenemos que participar, pero sobre todo dotar de estabilidad económica, incluso cuando haya inestabilidad política. Y respecto al tema que usted me comentaba de la iniciativa legislativa popular, por supuesto es una iniciativa que está recogida en la Constitución, que indudablemente respeto profundamente, y lo que nosotros le podemos decir es el compromiso que tiene el Gobierno vasco con este proyecto. Usted sabe que salió una resolución del Gobierno vasco, que nosotros estamos ya trabajando en ella, en la que de alguna forma hay un compromiso político firme del Gobierno vasco para generar las condiciones para que exista un acuerdo interprofesional entre los agentes sociales, entre la patronal y los sindicatos, unas condiciones que en una mesa de negociación se tendrán que dar entre los mismos, y por parte del Gobierno vasco hay dos compromisos firmes que están además plasmados en los presupuestos del año 2025. Una de ellos es una partida económica de apoyo a esa mesa de negociación para intentar lograr un salario mínimo de convenio entre los agentes sociales y entre la parte sindical y la parte patronal, un acuerdo interprofesional, y luego también un compromiso por parte del Departamento de Economía, de Trabajo y de Empleo de hacer un informe socioeconómico y sociolaboral con datos objetivos en el que se establezca un salario o una cantidad o un intervalo en el que se establezca cuál podría ser ese salario mínimo de convenio que podría estar vigente en Euskadi, que de alguna forma durante el primer semestre intentaremos dar a conocer. Como ustedes saben, la iniciativa legislativa popular no es la primera vez que se produce en muchos aspectos en Euskadi, y por tanto veremos cuál es su recorrido, pero nosotros haremos el trabajo que nos corresponde, porque fijar un salario mínimo es legislación básica, no está en competencias de Euskadi, y por tanto ese es el compromiso que nosotros vamos a cumplir, que salió emanado además de una resolución del Parlamento Vasco y que nosotros ya estamos trabajando en ella. Pero la propuesta concreta de que Euskadi reclame la competencia, que es un poco la base de esa ILP, ¿la comparte?
No es reclamar una competencia. Yo creo que no necesitamos ninguna competencia para fijar un salario mínimo que se fija en un acuerdo interprofesional entre sindicatos y patronal. Nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar en esa mesa de negociación que eso se pueda realizar. Ellos han encaminado otro camino, pero nosotros vamos a ir por el camino que nos habíamos comprometido. Mendik, ¿vale? Sí, consejero. He querido entender que la previsión de crecimiento para el año 2025 es del 2%. Esto es una ligerísima rebaja respecto a la previsión anterior. Ya sé que no nos vamos a volver locos por una décima. Pero yo le quería preguntar por el relato, que estas cosas tienen su importancia. Como usted ha dicho, y es verdad, la economía vasca está muy conectada a la economía española. Aproximadamente un tercio o algo más de la demanda de la economía vasca depende de lo que pasa en el resto de España. Pero contrasta con el mensaje del Gobierno central. El ministro de Economía hace apenas unos días que ha dicho que las previsiones que habían hecho se les han quedado cortas y las van a mejorar, así que creen que 2025 va a ser mejor de lo que se había previsto. Primero, ¿por qué? Ya me lo imagino, pero bueno, prefiero que lo diga usted. Y segundo, si atisban en el departamento a medio o largo plazo, ¿cuál es el momento en el que se producirá al menos la convergencia entre el crecimiento de la economía española y la vasca, que lleva ya varios años de retraso? Bien, la economía española tiene un sector servicio y un sector turístico muy potente, con un peso relativo en la economía española pues indudablemente muy grande, y eso hace que el Producto Interior Bruto tire al alza. Nosotros tenemos un sector turístico con un peso relativo muy bajo dentro de nuestra economía. También quiero decir que yo creo que la economía vasca, que está basado mucho, sobre todo en el sector industrial, es mucho más estable, con mejores bases que una economía basada solamente en un sector servicios, en un sector turístico, y por tanto, indudablemente vamos a tener ese gap de separación. Por tanto, también el crecimiento de España es bueno para la economía vasca, porque es un mercado para nosotros muy importante, pero sin duda alguno para nosotros lo que más nos importa en estos momentos es que se recupere la economía europea, para que nuestras empresas puedan tener un nivel exportador similar al que tenían hace unos años, que es lo que haría tirar nuestro Producto Interior Bruto hacia arriba, ¿no? Y en ese sentido creo que las bases de la economía vasca son fuertes, son sólidas, hay generación de empleo, hay confianza en las empresas en que esto se puede recuperar, y sobre todo también en las incertidumbres políticas que se puedan dar en Europa. Yo creo que tenemos que estar muy atentos, y sobre todo la Unión Europea, a intentar de alguna forma que eso no incida en las incertidumbres económicas que ahora existen y que hace que muchas empresas se puedan retraer en el tema de hacer nuevas inversiones. Pero en ese sentido, yo creo que el PIB sostenido de un crecimiento de un 2% es muy bueno para la economía vasca, y estoy convencido que podremos mejorar esas cifras a lo largo del año 2025 si la situación sociopolítica en Europa se tranquiliza. Kier. Sí, decía el vicelehendakari que bueno, las economías o el bienestar de un país no se mide solo con los indicadores macroeconómicos. ¿Qué le preocupa de la microeconomía? Es decir, ¿qué problemas ve en el día a día de la ciudadanía para que usted afirme que a veces el crecimiento del PIB no llega del todo a la economía? ¿De qué está hablando? Muchas veces las cifras macroeconómicas te dicen un poco lo cual es la situación del país general, ¿no?, en comparación con otros países. Pero muchas veces las percepciones de las personas, si esa riqueza no está redistribuida o si no llega a los ciudadanos, pues realmente no se percibe, ¿no? Por tanto, esa redistribución de la riqueza, ese PIB per cápita que pueda tener cada uno de los ciudadanos, esa justicia social en el tema del reparto de la riqueza, de la disminución del desempleo, de unas condiciones salariales justas, dignas, con un mercado laboral estable, pues yo creo que eso es lo que hace realmente que todas estas cifras macroeconómicas muchas veces las esconden, ¿no? Y por tanto, muchas veces nos tenemos que fijar mucho más en las cifras microeconómicas, de cómo las aplicamos, esos crecimientos, y cómo intentamos redistribuir esa riqueza y, sobre todo, hacer un país con más justicia social. Por eso, muchas veces, a pesar de que las cifras macroeconómicas son buenas, tenemos unas cifras de crecimiento buenas, unas cifras de desempleo de las más bajas de la historia, es una mayor cota de afiliación a la seguridad social. Sin embargo, muchas veces la percepción de las personas es que ese bienestar no llega, no está bien repartido, y por tanto muchas veces los indicadores en un país se tienen también que fijar en medidas de justicia social. Sí, vicelehendakari, buenos días. Es un poco frustrante escuchar al máximo responsable de Economía establecer crecimientos del PIB del País Vasco, que ha sido siempre un motor del desarrollo económico de España, por debajo no solo de la media del resto del Estado, sino de otras comunidades autónomas que tienen previsiones de 2,7, de 3% de incremento del PIB, según por ejemplo el BBVA. Mi pregunta es, ¿usted se conforma con este tipo de crecimiento de la economía vasca, o estaría dispuesto a introducir, a proponer determinadas medidas de transformación de esa economía para que sea pues, más productiva y estemos, por lo menos, si no a la cabeza, siguiendo el desarrollo económico de
de comunidades como la de Madrid? Bueno, yo creo que si miramos años atrás, seguramente luego muchos años nos decían que estábamos por debajo de la media de crecimiento de Europa. Y ahora nos comparamos con España. Siempre nos vais a comparar con alguien que estemos peor. Y, por tanto, si a mí me dices si prefiero estar en un nivel de crecimiento de la media europea, que donde nuestro mercado y nuestra base económica fundamentalmente es esa, o estar por debajo de la media española, donde gran parte de nuestro mercado es ese, pero está basado sobre todo en un sector servicios y turístico, que sabe usted perfectamente que nosotros no tenemos ese peso relativo, pues indudablemente me quedo con que vamos a crecer el doble de lo que crece la zona euro y Europa. No tengo ninguna duda, porque además que crezca España es bueno para la economía vasca también, pero sin duda alguna nuestra economía la hemos basado a lo largo de los años en un potente sector industrial y un potente sector servicios conexos a la industria. Y por tanto la industria tiene unas bases más sólidas, con mejores condiciones laborales, hace un mejor país que un sector servicio, una economía basada en un sector servicios o de turismo. Y por tanto en ese sentido yo me quedo con que vamos a crecer el doble que la economía europea, porque en el momento que tire la economía europea vamos a tirar nosotros más del doble. Entonces en ese servicio yo creo que en ese sentido creo que no es nada frustrante que crezcamos menos que la media española. Yo creo que España, como he dicho, que crezca es bueno para nosotros, pero sin duda nuestra economía está basada sobre todo en un modelo de crecimiento diferente al español. Usted ha apuntado que ya Francia es el primer destino de las exportaciones vascas, sin embargo la situación política francesa no es precisamente de estabilidad y tampoco su economía ha sido un ejemplo de esa estabilidad económica financiera. ¿En qué basa esa posible recuperación de los mercados europeos? Bueno, la industria vasca sí es algo que ya mostró, es que es una industria dinámica, que busca nuevos mercados. Por ejemplo, ha sustituido el mercado alemán, en que éramos nuestro principal destino exportador, pues como he dicho antes, lleva 4 trimestres en crecimiento negativo y, por tanto, si tú no puedes exportar a un mercado que era referente para ti y además habitual, tienes que buscar nuestros mercados y en eso la industria vasca es dinámica y yo creo que hay que apoyar desde el gobierno vasco todos esos proyectos que tienen fuera del mercado habitual. Y en ese sentido, Francia tiene más estabilidad en ese sentido hoy que Alemania. Fíjese cómo vamos a estar dentro de un mes o mes y medio en unas elecciones en Alemania donde no sabemos qué pueda pasar, viendo lo que está pasando también en los entornos de sus países aledaños y, por tanto, en ese sentido, el mercado francés se ha mostrado mucho más estable, incluso el mercado italiano, que el mercado alemán. Y luego también una de las cosas que hemos detectado en este tercer trimestre y a lo largo del año es que hemos crecido mucho en las exportaciones a China. Algo que era un mercado que lo veíamos mucho más alejado, sin embargo, las empresas vascas están teniendo un grado de exportación hacia el mercado chino mucho más importante, que tiene un mayor crecimiento que tiene, por supuesto, cualquier país de la zona euro, y eso también muestra pues, el dinamismo de la industria vasca en buscar esos nuevos mercados. Pero, de esta forma, también yo lo que le quiero comentar en este sentido es la confianza que tiene la industria vasca en que se siga adelante y que se va a recuperar. Y eso es en la contratación de mano de obra, en que no se desprenden de mano de obra, en la inversión en formación bruta de capital y, por tanto, tenemos unas bases sólidas, es decir, no vamos tanto al vaivén de la economía buena o mala que vaya, sino que tenemos un crecimiento estable y eso es lo importante de las economías, no dar grandes saltos, sino tener una estabilidad de crecimiento. Sí, la consejera, me gustaría que nos repitiera, por favor, en castellano la referencia que ha hecho a las gestiones en torno a la propuesta sobre el reparto de menores no acompañados. Bueno, pues es una propuesta que, como saben ustedes, se ha organizado, se ha trabajado conjuntamente con Canarias. Es una propuesta que ya se planteó en la conferencia de presidentes que se mantuvo a final de año en Santander y la misma fue remitida el día 2 de enero al resto de las comunidades autónomas pues para recibir más apoyos. En estos momentos ya hemos recibido el apoyo de Ceuta, también el de Amnistía Internacional y en ese sentido se está buscando también apoyos de organizaciones no gubernamentales porque creemos que es una propuesta seria, posibilista, que puede arrojar luz a este importante problema que tenemos todos. Bye. Sí, precisamente sobre esa cuestión mencionaba Ceuta y Amnistía Internacional. No sé si el bagaje, ya sé que no ha pasado muchos días, desde el día 2 sí que alguna carta se habrá traspapelado seguramente, pero no sé si ese apoyo, esa respuesta le parece a estas alturas normal, suficiente. No, sí que le puedo decir que... Sí. Disculpe. No, adelante. Sí le puedo decir que en la conferencia de presidentes que tuvo lugar en Santander, que hubo apoyo de más comunidades que así se lo expresaron, tanto al Endacari como al presidente canario, de otras comunidades de distinto color político, lo que arrojó, ¿no?, una luz de esperanza sobre esa propuesta. Lo que se ha hecho ahora es remitir
ya oficialmente el día 2 esa propuesta al resto de comunidades y vamos a esperar cuál es la respuesta. En estos momentos tenemos ya la de Ceuta, tenemos también la de Amnistía Internacional y, como decía, también se va a emitir o se ha emitido, se está buscando el apoyo también de organizaciones no gubernamentales al margen de las comunidades autónomas. Lo que se trata es de conseguir el máximo apoyo posible porque creemos que se ha trabajado de una manera seria para encontrar una solución posible y a corto plazo a un problema que seguramente va a necesitar también otras soluciones a más largo plazo, pero creemos que la solución que se ha aportado es posibilista, que es un reparto justo y que se puede hacer. Y quería también preguntarle sobre otra cuestión, sobre la situación del colegio Escentia Bilbao, en concreto sobre sus alumnos. Este es un centro que ha perdido el concepto el pasado mes de diciembre. Quería saber si efectivamente todos los alumnos de ese centro han podido empezar después de la Navidad el colegio en condiciones. Sí, efectivamente, todos los alumnos comenzaron ayer el curso con normalidad en otros centros y se ha trabajado desde el Departamento de Educación durante el periodo navideño y se han mantenido reuniones tanto con las familias como en los distintos centros de acogida para que se pudiera dar esta situación, y es que ayer, el día de comienzo de curso, todos los alumnos comenzaron el curso con normalidad. Bye. Bueno, por un lado, no sé si se puede traducir en cifras esa previsión de incremento de empleo. Eta gero beste alde batetik, osasun arduradunek esan dute aste honetan edo hurrengoan joko duela gripeak goia, ez dakite Osakidetzak prest duen kontingentzia plan hori ja martxan jarri den, gehigarriak ja ezarrita dauden, pixka bat. Bueno, nosotros la previsión que tenemos de crecimiento no tanto de empleo, sino de crecimiento del desempleo para el año 2025 es situar la tasa de desempleo en torno a un 6,9%. Terminaremos este año 2024 en torno al 7,1, 7% y, por tanto, bueno, pues es un poco las cifras que manejamos en disminución de desempleo. Tendrá mucho en cuenta también un poco de las cifras de nuevas incorporaciones de afiliaciones a la Seguridad Social, pero es verdad que estamos ahora en cifras récords, que las previsiones desde que se siga contratando empresas del crecimiento del empleo es evidente en el año 2025 y en ese sentido, bueno, pues hemos cifrado que la tasa de desempleo a final del próximo año podría estar en torno al 6,9%. Muy cerca o acercándonos también pues un poco a lo que es la media europea. Bai, eta gripearen inguruan, okerrez baldin banago, bihar bertan osasun sailburuak prentsaurreko bat eskainiko du gripearen inguruan zehaztasun guztiak emateko. Beraz, bihar arte itxoingo dugu eta osasun sailburuak berak emango ditu datuak. Beste galderarik? Bueno, mila esker danoi eta datorren astera arte.